Como mencioné en el primer video, podemos pensar que el estado de la economía, básicamente, la salud de la economía, depende de tres factores. Factores exógenos, que son los externos a la economía y que la economía no puede determinar por sí sola. Por ejemplo, el estallido de una crisis en los países que son sus socios económicos, cambios en los precios de las materias primas o desastres naturales. Después tenemos los factores que son intrínsecos de la economía y que no pueden modificarse con rapidez o no pueden modificarse en absoluto. Por ejemplo, no es posible cambiar fácilmente el hecho de que un país sea una isla o que la mayor parte de sus tierras no sean cultivables. O factores que se pueden modificar, pero lleva mucho tiempo hacerlo. Aquí, por ejemplo, está el nivel de desarrollo económico, la dinámica demográfica, la presencia de recursos naturales. Y por supuesto, cuando digo lleva mucho tiempo, quiero decir que quizás lleve más de un año o 5 años implementar estos cambios. Se suele hacer referencia a estos factores como factores estructurales. Por último, tenemos las políticas económicas. La combinación de todos estos factores determina el estado de la economía, básicamente cómo funciona la economía. Ahora bien, ¿qué son las políticas económicas? Tenemos la política fiscal, que se refiere al uso de los ingresos y gastos del gobierno para influir en la economía. Tenemos las políticas monetarias y cambiarias. En sentido general, estas incluyen todo lo que hace el Banco Central para influir en la cantidad de dinero y crédito en la economía, las tasas de interés y el tipo de cambio. Por último, tenemos las políticas estructurales, que incluyen el diseño de las regulaciones e instituciones para influir en la forma en que funciona la economía. Para comprender los principales objetivos de la programación financiera, supongamos que podemos graficar el estado de la economía a lo largo del tiempo. Dibujemos dos ejes. En el eje horizontal tenemos el tiempo, en el eje vertical tenemos el estado de la economía. Y supongamos que a lo largo del tiempo la economía es la trayectoria de la curva roja. Obviamente, la interpretación aquí es que un movimiento ascendente significa que la economía ha mejorado. Un movimiento descendente significa que el estado de la economía ha empeorado. ¿Cómo podemos explicar estos movimientos? Puede ocurrir, por ejemplo, que un shock exógeno, como una variación de los precios de las materias primas, ayude a explicar la caída, mientras que un cambio en las políticas podría llegar a explicar la totalidad de la mejora. Por supuesto, también hay otros factores que contribuyen a explicar, por ejemplo, el nivel de la curva, la respuesta a choques exógenos o a cambios en las políticas. Ahora bien, la pregunta fundamental es, dadas nuestras expectativas de shocks exógenos futuros, si no se modifican las políticas, ¿en qué situación estará la economía? Supongamos que teniendo en cuenta estas dos premisas, proyectamos que la economía mostrará una tendencia descendente, como le indica la curva roja segmentada. Obviamente, no es algo bueno. Entonces la pregunta ahora sería, supongamos que quisiéramos que, en cambio, la economía estuviera en una situación de estabilidad o quizás al alza. Entonces la pregunta a la que tratamos de responder con la programación financiera es, ¿cuáles son los cambios en las políticas que tendríamos que aplicar para que la línea se desplazara hacia arriba? Recordemos que, por supuesto, es poco lo que podemos hacer para prevenir que nos lleguen shocks exógenos y que lleva tiempo influir en otros factores. Entonces, lo que podemos hacer para evitar que la economía decaiga es modificar las políticas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos deseables para la economía? Dijimos en la parte introductoria que la estabilidad macroeconómica es sinónimo de una economía sana. Trataré de ser específico. Podemos pensar que una economía es estable si alcanza lo que denominamos equilibrio interno y equilibrio externo. El equilibrio interno tiene que ver con la cantidad que produce la economía. El equilibrio externo, en cambio, tiene que ver con las transacciones que la economía realiza con el resto del mundo. El equilibrio interno es una situación en la cual la producción funciona a un nivel de pleno empleo y la inflación es baja y estable. Bueno, no se preocupen ahora si esta definición parece complicada. Durante el resto del curso aclararemos todos estos conceptos. Pero en términos sencillos, el equilibrio interno significa que una economía produce una cantidad de bienes y servicios que está acorde con su producto potencial. Y por producto potencial entendemos lo que la economía es capaz de producir si todos sus factores de producción se utilizan al nivel de intensidad normal.
Cuando hay recursos que están ociosos, la economía produce menos de lo que es capaz de producir. Cuando una economía sobreutiliza sus recursos, la economía produce más de lo normal, pero puede estar corriendo el riesgo de quedarse sin energía. Al mismo tiempo, el equilibrio interno también significa que la inflación, es decir, la tasa a la cual aumentan los precios, es baja y estable. El equilibrio externo, en cambio, es una situación en la cual la cuenta corriente, es decir, las transacciones con el resto del mundo, aclaremos este concepto más adelante, puede financiarse de manera ordenada, es decir, sin recurrir a cambios abruptos en el tipo de cambio, el valor de nuestra moneda en relación con las otras monedas, o sin incumplir los pagos y obligaciones con el resto del mundo, o sin solicitar asistencia financiera, por ejemplo, a instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, no se sientan intimidados por ahora, explicaremos todo esto en el resto del curso. Ahora bien, ¿qué podría impedir que la economía estuviera en equilibrio interno y externo? Los factores podrían ser una demanda excesiva o insuficiente, tal vez el hecho de que el gobierno gaste excesivamente o muy poco, o que haya un exceso o una insuficiencia de dinero en la economía. Esto puede hacer que la producción sea diferente de la producción potencial o que la inflación sea demasiado alta. Otra cosa que puede impedir llegar al equilibrio interno y externo es la incertidumbre, posiblemente porque el sector financiero no es sólido, o porque las finanzas públicas no están en buena situación, o porque la economía no tiene suficientes reservas. La combinación de una tasa de inflación o un tipo de cambio que hace que sea más conveniente comprar bienes en el extranjero y que no haya interés en exportar también puede hacer que la economía pierda el equilibrio externo. Y por supuesto, una burbuja de precios de los activos o de los precios de los bienes raíces o de las cotizaciones de las acciones pueden también hacer que la economía pierda el equilibrio interno y externo. Y por supuesto, muchos otros factores pueden llevar a esta situación. Ahora bien, si los desequilibrios llegan a ser graves, la economía acumulará tanta tensión que se verá ante el riesgo de una crisis. En esta situación, la economía entra en pleno caos. Posiblemente la producción caerá y la gente tratará de reducir su consumo. El desempleo aumentará, los bancos quiebran, los activos pierden valor, lo cual significa que la gente pierde sus ahorros. Y por supuesto, solo estamos mencionando unas pocas de las consecuencias posibles. Posiblemente la producción caerá y la gente tratará de reducir su consumo. El desempleo aumentará. Hay bancos que quiebran. Los activos pierden valor, lo cual significa que la gente pierde sus ahorros. Y por supuesto, solo estamos mencionando unas pocas de las consecuencias posibles.